viendo para aplicarlas o para tenerlas en cuenta en esta clase o en este tema, que en realidad es el tema en donde cierra todas las distintas bolillas o unidades que hemos ido viendo, el de cuenca, el de precipitación, el de evaporación, el de infiltración, la estadística, el diseño, todo concluye o se usa prácticamente concepto de todas esas unidades en esta, que algo empezamos a ver la semana pasada cuando vimos diseño hidrológico y ya lo voy a recordar, pero veíamos que en la situación en que teníamos que diseñar, por ejemplo, un puente o una alcantarilla y no teníamos datos, la forma, la metodología de cálculo era a través de la metodología del proceso lluvias correntías. Entonces, vamos a ver dos presentaciones. La primera es ver conceptualmente, tratar de entender conceptualmente cuál es el fenómeno que se produce en este tema de lluvias correntías. Nosotros, veamos, a ver. ¿Ven esta que dice método lluvias correntías arriba? ¿O se ve lo anterior? No, está bien. ¿Está bien? Bien. El otro día llegamos justamente a esta conclusión. Fíjense acá arriba, cuando teníamos una serie no robusta estadística de datos, ahí evaluábamos qué pasaba de acuerdo con la correlación y teníamos, ya vimos en la clase pasada, cuando teníamos una correlación cercana a 1, lo que hacíamos era completar esta serie no robusta, transformarla en una serie robusta y de ahí en más trabajar en función de el tiempo de recurrencia, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cuál es la condición de que la correlación sea cercana a 0, o sea que no tiene correlación, o sea que no hay forma de completar y de transformar esta serie en una serie robusta. Entonces pasa a la misma condición de que si no estuviéramos datos. Entonces, de ahí en más, lo habíamos quedado que se trabajaba de acuerdo al diseño en método lluvias correntías. ¿Qué es el método lluvias correntías? Básicamente es este dibujito, este esquema que está acá al costado, en donde nosotros a una cuenca le aplicamos una precipitación. Esa precipitación, cuando cae en la cuenca, va a tener distintos procesos, pero los más importantes son el de evapotranspiración y el de infiltración. Va a quedar algo almacenado en la cuenca, en los pozos y distintas depresiones en la cuenca, y lo que sobra va a salir como una escorrentía o un hidrograma de salida, que es el que a nosotros nos interesa. Teóricamente acá, en la salida de la cuenca, es donde nosotros tenemos el punto de cierre o el punto de control, porque hay una obra, por ejemplo, ahí podría estar la alcantarilla. Entonces, la modelación del proceso de lluvia escorrentía es a una cuenca aplicarle una precipitación de diseño, sería esta, determinar la precipitación efectiva. ¿Cuál era la precipitación efectiva? Era la precipitación que generaba escurrimiento. O sea, a esta precipitación total yo tengo que sacarle la evapotranspiración y la infiltración, me va a quedar en forma muy simple la precipitación que genera escurrimiento. Una vez que determiné esa precipitación efectiva, calculo el hidrograma de salida o escorrentía. Por eso el proceso se llama método lluvia escorrentía. ¿Está claro?
Bien, ahora vamos a volver entonces a la otra presentación, en donde vamos a empezar a evaluar 2 o 3 temas importantes de esta metodología. Como para imaginarnos cuál es el proceso, nosotros estamos a una cuenca, en este caso la cuenca es la marrón que está acá, es una cuenca muy simplificada. Le estamos aplicando una lluvia, que es esta flecha que está acá, que tiene una cierta intensidad en milímetros por hora. Esa lluvia está a lo largo de toda la cuenca. En este caso en particular, la cuenca es una cuenca de 1 metro de ancho, o sea, unitaria de ancho, e infinitamente larga. Nosotros estamos yendo de lo más abstracto a lo más concreto, como para ver cómo se transforma básicamente esta lluvia que cae en la cuenca en una escorrentía, o sea, la sección de control de la cuenca estaría acá. ¿Cuál es el agua o el volumen de agua que va saliendo por acá? Entonces, el primer caso, que es este, es el más, el menos real, digamos, es el que más imaginación hay que ponerle. Y repito, es una cuenca, que es la marrón, de 1 metro de ancho, tiene la sección de control en este lugar, o sea, el punto de salida, y es infinitamente larga esa cuenca. Le aplicamos una precipitación, una intensidad y cualquiera en milímetros por hora, y vemos qué pasa. Cae agua y se produce esta, obviamente, esta ya es una precipitación efectiva, o sea, este agua que está cayéndose de la cuenca y toda está escurriendo. Este principio de trabajar con precipitación efectiva prácticamente lo vamos a ver en todos los estudios que vamos a hacer hoy, y lo que hay que hacer es a una lluvia real sacarle la parte de infiltración y evaporación y después seguir trabajando con la lluvia efectiva. Eso en la práctica ya lo van a ver cómo se hace, pero no es otra cosa que a la precipitación, a un yetograma, como lo vimos en la unidad de precipitaciones, aplicarle una curva, por ejemplo, de capacidad de infiltración y ver cuánta agua de la que precipita se infiltra. Lo que sobra es la precipitación efectiva. Entonces, esto celeste es el escurrimiento, es el agua que ha caído en esta cuenca a lo largo de toda la cuenca, ha formado una lámina de agua, que es este escurrimiento celeste. Fijémonos que nosotros en algún momento, cuando vimos cuencas, definimos lo que eran las isócronas. Las isócronas son líneas que tienen igual tiempo de traslado hasta la sección de control. O sea, esta línea tarda a llegar en esta sección de control un tiempo B. Esta sección tarda en llegar hasta esta otra isócrona el mismo tiempo B. Esta tarda en llegar hasta acá el mismo tiempo B. O sea, son líneas que tienen igual tiempo de traslado o de tránsito, y en función de ellas vamos a ir trabajando. Estamos imaginándonos entonces que el tiempo que tarda es B y que este agua tiene una velocidad, un valor B de metros por segundo. ¿Qué pasa con esta? A ver. Bien, fíjense, es esto que teníamos acá arriba. Entonces, todos los conceptos que nosotros vamos a ir aplicando en esta unidad y en estos trabajos ya de ahora en más, siempre tienen en general 2 análisis. Un análisis espacial y un análisis temporal. O sea, hay que ver qué pasa en el espacio, que sería qué pasa en la cuenca, y qué pasa a lo largo del tiempo. Como es muy difícil
trabajar con el tiempo en forma continua. En hidrología, todo lo que se trabaja con tiempo se trabaja por pasos delta T. O sea, ahora, ¿qué pasa dentro de un segundo? ¿Qué pasa en 2 segundos? ¿En 3? ¿Qué pasa en 5 segundos? ¿Qué pasa en 10 minutos? Etcétera, etcétera. Se define un delta T cualquiera y se van viendo qué pasa en esos instantes y se asume en general, a menos que se diga lo contrario, que en ese tiempo delta T, mientras pasa eso, las condiciones no cambian. La precipitación es la misma, la cuenca es la misma, la infiltración es la misma, etc. Entonces, fíjense, si cae una lluvia, ¿no es cierto? Yo tengo esta definición de caudal. Caudal es igual a la intensidad de la lluvia por el área. Fijémonos qué pasa dimensionalmente, a ver si puede ser. Intensidad de la lluvia está en milímetros por hora. Área está en metros cuadrados. Si yo multiplico milímetros por hora por metros cuadrados, en realidad me está quedando milímetros por metro cuadrado, me está quedando una distancia de cubo, o sea, un volumen, dividido un tiempo. Un volumen dividido un tiempo es un caudal. O sea que este concepto básico de transformación lluvia en escorrentía, básicamente parte siempre de este concepto. El caudal es igual a la lluvia, en este caso representada por la intensidad, por el área. O sea, fundamentalmente el caudal que sale es la intensidad de la lluvia, siempre hablando de una lluvia efectiva, o sea, solamente la que produce escurrimiento, por un área que es la cuenca que yo estoy teniendo. Entonces, en el primer tiempo, en este espacio, ¿qué pasa cuando esto, vamos a ver a un tiempo, un segundo? La intensidad es la intensidad de la lluvia y el área en donde ha caído la lluvia, en este caso habíamos dicho que tiene una unidad de largo y una longitud hasta la isócrona de B, un valor B en metros. Entonces, la intensidad y acá tenemos el área que es B por un metro, en metros cuadrados. Entonces, fijémonos que me queda que el caudal es B por I. Siempre se le afecta a una cierta constante K. Por ejemplo, si la intensidad no es la efectiva, esta acá me estará representando qué porcentaje de este valor de intensidad genera precipitación y lo otro ya veremos qué pasa, pero se pierde. Entonces, lo importante es que me queda que el caudal es una cierta variable K por B por I. Ahora, fijémonos qué pasa en el segundo delta T, a los 2 segundos. Esta intensidad sigue igual, cayendo igual, en esta cuenca infinitamente larga, como ¿qué es lo que ha pasado? De este momento, todo esto se corrió, porque fíjense la velocidad, esta línea pasó a estar acá, y todo lo demás sigue igual porque la lluvia sigue existiendo, y todos los que están más arriba, como es infinitamente más larga, se van corriendo. O sea que acá abajo, en el segundo delta T, aparece esta corriente de agua que venía de antes. Pero aparece otra cantidad de agua, otro volumen de agua, en este caso el anaranjado, que es la que cayó en el segundo delta T o en los 2 segundos, el segundo que estamos estudiando. Entonces, fijémonos, el caudal
es la intensidad por el área, o sea, el caudal que sale por acá, que es el que a mí me interesa, es 2 veces, fíjense, está uno el de abajo celeste y otra vez el anaranjado arriba, 2 veces la intensidad por el área, o sea que es 2 veces K por B por I. Y si seguimos así, vamos a ver que en el tercer segundo de estudio, esta celeste antes se había corrido acá para acá, ahora se corrió acá para acá y de acá para acá, sigue existiendo porque sigue bajando el agua de la cuenca infinitamente larga, sigue bajando este volumen de agua, antes estaba acá arriba, y ahora en el tercer segundo se ha generado otro volumen de agua que está saliendo por la sección de control. Entonces, el caudal es 3 veces, fíjense, 1, 2, 3, 3 veces la intensidad por el área. Si nosotros graficamos esto, ¿sí?, podemos ver lo siguiente. Graficamos qué pasa en el tiempo, cómo es el caudal que sale por la sección de control a lo largo del tiempo. Nosotros vemos que es una línea recta que a medida que pasa el tiempo, un segundo tiene este valor, a los 2 segundos es el doble del anterior, a los 3 segundos es el triple del anterior, y así sucesivamente. Entonces, en el segundo n, en el tiempo n, el caudal va a ser n veces el, el, el caudal original. Eso es una sección o una cuenca extremadamente irreal porque es infinitamente larga y una lluvia que la cubre infinitamente larga también. Veamos ahora esta situación en donde la cuenca ya no es infinitamente larga, sino que la cuenca tiene una cierta longitud. En este caso tiene 1, 2, 3, 4 isócronas, 4 espacios, en los que vamos a ir estudiando qué pasa a lo largo del tiempo con este agua que está acá. Tenemos la precipitación, la cuenca exactamente la misma, nada más que ahora esta cuenca no es infinitamente larga, sino que se corta acá. Entonces, en el primer segundo cae el agua, se genera ese volumen de agua, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa en el segundo? Fíjense, este era en el primero. Cuando vamos al segundo, todo esto se corrió un espacio para abajo. Pero acá arriba, en la primera isócrona, como no hay cuenca aguas arriba, desaparece este agua. Porque esta se pasó por acá, esta se pasó por acá, esta se pasó por acá y esta salió. Entonces, fíjense acá, en el segundo delta T, tenemos 1, 2, 3 y en el último no tenemos ese agua celeste que teníamos antes. Pero sí, en este segundo delta T, cayó una intensidad, la anaranjada, que cubrió toda la cuenca y volvió a formar una capa completa. Lo mismo. ¿Cuánta agua está saliendo acá? Antes salía un K por I, ahora salen 2. ¿Qué pasa en el tercer? Fíjense, la celeste, esta que estaba acá, en el segundo delta T pasó para acá, en el tercer delta T pasó acá. Ahora solamente tengo 2 espacios ocupados con el agua original. Con la naranja, esta que estaba acá se corrió, y en el tercer delta T cayó el agua amarilla o cremita que está acá arriba. Entonces, lo que está saliendo ahora en el tercer delta T es 3 veces y por ahí.
Vamos al cuarto. Fíjense lo que pasa. Esta que estaba acá en el primero, pasó acá en el segundo, pasó acá en el tercero, pasó acá en el cuarto. Y así sucesivamente. Esta que estaba acá en el segundo, pasó en el tercero, pasó en el cuarto, volvió a llover, se generó esta verde, y en este momento están en el delta T4, están saliendo 1, 2, 3, 4 B por I. Entonces, si nosotros vamos al quinto delta T, fíjense lo que pasa. En el primero el agua esta estaba acá, en el segundo estaba acá, en el tercero estaba acá, en el cuarto estaba acá, pero en el quinto ya salió. O sea que este agua que está acá, al pasar 4 delta T, ya no está más en la cuenca. Y esta que fue en el segundo, está acá en el tercero, está acá en el cuarto y ahora está acá en el quinto. Fíjense que a pesar de que estamos en el quinto delta T, la cantidad de agua que sale es 4 veces igual que acá. No es ya 5 veces. Entonces, lo mismo, vamos a un sexto valor. Este agua naranjada ya no existe, volvió a llover y fíjense que estamos en el sexto delta T y solamente siguen saliendo 1, 2, 3, 4 unidades de caudal I por A. Entonces, si lo graficamos como graficamos recién, tenemos este gráfico, fíjense. En el anterior nosotros veníamos subiendo, 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 que es, en este salió 1, en este salió 2, en este salió 3, en este salió 4. 1, 2, 3. Ahora, ¿qué pasa de acá en más? Sale 4, sale 4, sale 4. O sea, el caudal se hizo horizontal y constante. ¿Hasta cuándo subió este valor? ¿Hasta cuándo aumentó para llegar a este valor, a esta meseta? Fíjense que subió fíjense que esto tiene 4 isócronas. ¿Ustedes se acuerdan cuando definimos el tiempo de concentración? El tiempo de concentración era el tiempo que tardaba la gota que caía más lejos en llegar a la sección de control. En este caso, la gota que cayó más lejos es esta que cayó en esta línea, en este borde acá arriba, al final, y tardó 1 delta T para llegar acá, 2 delta T para llegar acá, 3 delta T para llegar acá, y 4 delta T para salir. O sea, fíjense que el hidrograma fue aumentando 1, 2, 3, 4, hasta que, y 4 se mantiene 4, y 4 es justamente el tiempo de concentración de la cuenca. O sea, esto afirma lo que en alguna vez comentamos de que el agua va aumentando. Es lógico que en una cuenca, a medida que va llegando el agua que cae más lejos, cada vez se va juntando más cantidad de agua. Es bastante lógico que el caudal de salida vaya aumentando. ¿Qué pasa cuando cayó cuando llegó la gota que llega de más lejos? Ya no hay más área, no hay más aporte en superficie que pueda escurrir, por donde pueda haber caído agua y escurrir. Entonces, cuando llega esa última gota, se producen en general los caudales máximos o caudales picos. En este caso sería este punto, que es el tiempo de concentración de la cuenca. Veamos ahora qué pasa. Sigue lloviendo. Estábamos acá, ¿no es cierto? Volvamos, lo vemos acá.
Sigue pasando el tiempo y deja de llover. Fíjense, dejó de llover en este caso. Entonces, ¿qué pasó en este T7? Este agua que estaba acá pasó para acá y como ya no llueve, esta área se quedó seca. En el delta T8, este agua se corrió para acá y ya no llueve más, así que sigue corriéndose. En el T9, el último. O sea que, fíjense que tuvimos un tiempo en donde se quedó horizontal, ¿sí? Y luego dejó de llover y empieza a bajar, a pasar menos agua por esta sección. Pasaban 4, pasaron 3, pasan 2 y pasan 1. ¿Cuándo empezó a bajar? En este punto que dejó de llover. Mientras estaba lloviendo pasaban 4, cuando dejó de llover empezó a bajar. Hasta que estaba lloviendo pasó el caudal pico, cuando dejó de llover empezó a bajar. O sea, este valor se llama tiempo de precipitación o duración de la tormenta y es hasta cuando el caudal se mantiene constante en un valor máximo. Este es el hidrograma elemental más básico que podemos tener y está en función de este tipo de criterios de haber incluido o considerado la cuenca en una forma muy elemental. Pero básicamente nosotros a través de este proceso hemos logrado dibujar el primer hidrograma, ya que tenemos los caudales y los tiempos con este dibujo. Bien. Entonces, volviendo al esquema ya general de cálculo de diseño que vimos la otra vez, nosotros vamos ahora a ese concepto que hemos ido viendo de cómo se transforma ese caudal en escorrentía. Vamos a ir viendo los distintos conceptos, las distintas formas en que se trabaja en la realidad. En la realidad, el método más utilizado es este método lluvia escorrentía, el más utilizado, y por eso yo lo voy a explicar, le voy a dedicar prácticamente casi toda la clase de hoy a explicarlo y que lo entiendan, y si no lo entienden lo volvemos a charlar, no hay problema. ¿Hay alguien que quiera entrar? Sí. Bueno, lo comparto de vuelta. Entonces, yo les voy a explicar ahora cuál es el concepto del método del hidrograma unitario, que es el método más utilizado a nivel mundial. No el más utilizado porque es el de los que mejor resultados dan a nivel internacional para aplicar este proceso lluvia escorrentía. Y lo que les voy a explicar básicamente es conceptualmente cómo trabaja o cómo se piensa cuál es el concepto que tiene este hidrograma unitario porque muchas veces cuesta un poco verlo. Voy a tratar he cambiado la presentación este año, vamos a ver si mejora la parte conceptual de hidrograma unitario. Entonces, lo que voy a hacer es
Al principio ir de lo más general a lo más particular, o sea, nosotros vamos a considerar que tenemos una lluvia. Esta precipitación la he dibujado este es el eje, y la lluvia está representada hacia abajo, como que cae, y esa lluvia genera este hidrograma real de escurrimiento. Eso sería lo que nosotros queremos llegar y a nosotros nos interesa calcular. Aplicada una cierta lluvia, una cierta precipitación con un cierto hidrograma, ¿cuál es el hidrograma que me genera? En este caso vamos a considerar que eso ya lo conocemos. Ese es el resultado al que nosotros queremos llegar. Bien. ¿Qué pasa si nosotros pensamos a esa precipitación como tres precipitaciones distintas? Fíjense. Una que cae en el primer delta T anaranjado, esta que está acá. Otra que cae en el segundo delta T gris. Y otra precipitación que cae en el tercer delta T azul. Podemos imaginarnos que cada una de esas precipitaciones genera por separado tres hidrogramas, que en este caso están sumados porque entre los tres generan la tormenta. Fíjense, esta tormenta, este hidrograma completo, se divide en tres hidrogramas, digamos, internos que van sumados uno a otro. Este anaranjado que está acá, fíjense que empieza en el delta T, en el 0, está generado por esta precipitación anaranjada. Este hidrograma gris es la que está generado, es el que está generado por esta precipitación gris. Fíjense que empieza acá en el segundo, cuando empieza a caer esta lluvia, empieza a aparecer este hidrograma, esta cantidad de agua, y arriba de eso se monta otro hidrograma, este celeste, que es generado por esta lluvia celeste que está acá, que fíjense, este hidrograma celeste empieza justamente en el tiempo, en el delta T3. Nosotros podemos imaginarnos que esta lluvia total la dividimos en tres y que este hidrograma está generado por tres hidrogramas, uno sumado arriba del otro. Ese concepto es bastante razonable y bastante intuitivo. Ahora, entonces, dijimos, esta lluvia anaranjada generó este hidrograma anaranjado, que cayó en el primer delta T y empezó en el primer delta T del hidrograma. Esta lluvia gris genera este hidrograma gris. Y este hidrograma azul genera este hidrograma azul. Acá cada uno está por separado, el rojo, el anaranjado, el gris y el azul. Si los sumamos, los tres, nos queda este hidrograma, el anaranjado, el gris sumado arriba y el azul sumado arriba. ¿Lo ven? Fíjense acá, se alcanza a ver la formita del hidrograma total, la he dejado para que vayan viendo que acá está cada uno por separado, con su precipitación, la precipitación anaranjada, un hidrograma anaranjado, la precipitación gris en el segundo delta T, un hidrograma gris en el segundo delta T, y este hidrograma azul en el tercer delta T, un hidrograma azul que empieza en el tercer delta T. Si lo sumamos, tenemos este hidrograma. O sea, estamos descomponiendo entonces esta tormenta real en una suma de hidrogramas, y esta suma de hidrogramas en realidad, uno arriba de otro, se pueden separar como tres hidrogramas independientes, cada uno con su precipitación, y seguimos viendo cómo se puede ver cómo se va descomponiendo ese hidrograma.
Entonces, esto que teníamos acá, lo que vimos recién, el hidrograma anaranjado, el gris y el azul, pero también podemos pensar a su vez que este hidrograma anaranjado, fíjense acá la precipitación, tiene dos unidades, fíjense la raya, de acá a acá una, de acá a acá dos, puede ser pensado como, volvemos a este concepto acá, como la suma de dos hidrogramas. Este anaranjado de acá abajo, generado por esta lluvia, este rojo, generado por esta lluvia. En este caso, las dos lluvias están en el primer delta T, por eso los dos hidrogramas nacen en el primer delta T. Acá se ve también, claro, tenemos 4 lluvias, una precipitación de 4 unidades, 1, 2, 3, 4, con estos colores, generan estos 4 hidrogramas sumados uno arriba del otro. El gris más oscuro, el más oscuro y el casi negro. Esta lluvia estaba en el segundo delta T, igual que acá. Todos estos hidrogramas nacen a partir del segundo delta T. Y después, este azul, que tiene 3 unidades de precipitación, genera este hidrograma azul que se puede pensar como 3 hidrogramas sumados. El celeste clarito es este hidrograma de acá, esta precipitación celeste más oscuro es este que está segundo, y esta precipitación celeste oscura es este que está acá arriba. O sea, seguimos descomponiendo de a poco cada uno de esos hidrogramas. Fíjense, esto que acabamos de tener, teníamos la precipitación real como 3 hidrogramas, el anaranjado, el gris y el azul, y ahora el anaranjado está generado, son estas dos tormentas, estas dos unidades de precipitación, este gris que está acá, este gris es nada más que está generado por 4 unidades, y este azul que está acá es este azul que está acá, generado por 3 unidades de precipitación. O sea, fíjense que hemos logrado imaginarnos esta precipitación total como suma de todos estos hidrogramas. Entonces, si lo vemos más en detalle, teníamos el hidrograma anaranjado, que lo transformamos en dos hidrogramas, el rojo y el naranja, sumados, uno superpuesto al otro, y podemos imaginar los dos, la precipitación en las dos empiezan en el delta 1, delta T1, los dos hidrogramas empiezan en el delta T1, o sea que podemos imaginarnos a este hidrograma como la suma de estos dos, lo mismo que vimos antes. El hidrograma anaranjado está generado por esta precipitación de una unidad anaranjada, a la cual le sumé la precipitación roja también de una unidad que me generó este hidrograma. Fíjense, las dos precipitaciones tienen la misma magnitud 1, una unidad, y están en el primer delta T, generaron hidrogramas, los dos hidrogramas iguales, este es igual a este. Acá pasa lo mismo, nada más que uno está montado sobre el otro, por eso no se ven, pero acá se ve que son iguales en cantidad de agua y en volumen. Lo mismo podemos hacer con el gris, en donde este hidrograma de 4, uno arriba de otro, que fue generado por esta precipitación de 4 unidades de lluvia, se puede ver como la suma de este hidrograma generado por esta precipitación de 1 milímetro o de una unidad, más este hidrograma generado por una precipitación de una unidad,
más este hidrograma generado por una precipitación de una unidad, más este hidrograma generado por también la precipitación de una unidad. Todas estas unidades han caído en el segundo delta T, todas tienen una unidad de precipitación, todas generan el mismo hidrograma. En este caso están cada uno por separado, en este caso están sumados. ¿Sí? Y con el celeste pasa exactamente lo mismo. Nosotros podemos considerar que este hidrograma, que fue generado por esta lluvia, es la suma de este hidrograma generado por esta lluvia de una unidad, más este hidrograma generado por esta unidad, más este hidrograma generado por esta unidad. Las tres precipitaciones están en el tercer delta T, los tres hidrogramas empiezan en el tercer delta T. Son todos iguales, este es igual a este, igual a este de acá abajo. Acá también, lo que pasa es que acá al estar sumado uno arriba del otro, se deforma, pero acá vemos que son exactamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Dijimos, de este hidrograma que nos estábamos imaginando como de tres hidrogramas uno arriba del otro, pasamos a la suma de tres hidrogramas independientes y de esa suma, este lo transformamos en un hidrograma que está formado por 2, la suma de 2, este es la suma de 4 y este es la suma de 3 hidrogramas. O sea que fíjense que vamos descomponiendo de a poco el hidrograma real en distintos hidrogramas más chicos. Entonces, también vimos que este hidrograma estaba formado por 2, porque acá la precipitación era de 2, y vimos que este era la suma de este naranjado más este rojo, cuando esta precipitación es de una unidad en vez de 2. Lo mismo pasa, ya vimos, en el hidrograma gris. Vemos que este de 4 está formado por 4 hidrogramas sumados en este caso, porque la precipitación es de 4 unidades, pero si la precipitación es de una unidad, ¿sí?, son 4 hidrogramas independientes y sumados uno arriba de otro. Y lo mismo va a pasar con el celeste o el azul. Este hidrograma de 3 sumados son 3 hidrogramas independientes generados por precipitaciones de una unidad cada una. Entonces, fíjense, todos estos hidrogramas que están acá están generados por precipitaciones de una unidad de precipitación. 1, 1, 1, todos 1. La diferencia es que estas dos precipitaciones están en el primer delta T, estas 4 están en el segundo y estas 3 están en el tercero, ¿no? La azul. Entonces, fíjense como de este hidrograma general vamos llegando a formar esta descomposición del hidrograma. Profesor, Sí, ¿cómo se define la unidad de precipitación? no importa, ya vamos a ver. Lo estamos viendo a nivel conceptual como para ir haciéndonos la idea de cómo podemos ir descomponiendo. Ya cuando lleguemos al final vamos a ver cómo se definen cada una de estas cosas. Hasta ahora es una unidad. No importa, ya vamos a ver cuál es la unidad, cuál es todo. ¿Mm? Entonces, fíjense lo que pasó. Este es el proceso que nosotros hemos seguido. Teníamos la precipitación, toda amarilla, toda igual, toda junta, con el hidrograma amarillo completo. A esa precipitación la consideramos
dividida en 3, nos quedaron que ese hidrograma real era la suma de 3 hidrogramas distintos. El anaranjado me generó este, el gris me generó este otro hidrograma y el azul me generó este hidrograma. Si ahora a cada uno de estos lo dividimos en las unidades, en una precipitación unitaria, fíjense que tenemos la naranja que genera este hidrograma naranja, el rojo que genera este hidrograma en rojo. Fíjense que los dos empiezan en el delta T1, igual que esta precipitación. Las grises empiezan en el delta T2, tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 hidrogramas, 4 precipitaciones, 4, todas empiezan en el segundo delta T. Y después en el tercer delta T tenemos 3 unidades de precipitación, en este caso las azules, con estas 3 hidrogramas. Hemos descompuesto nuestro hidrograma real en un hidrograma sumatoria de hidrogramas más chicos. Todos esos hidrogramas son iguales en volumen. Cada uno responde a una unidad de precipitación. Y este hidrograma amarillo es lo mismo que este hidrograma multicolor que tenemos acá. Este es generado por esta precipitación. Fíjense que la precipitación es la misma, nada más que hemos identificado cada una de esas unidades y cada una de esas unidades genera un hidrograma distinto. Ese concepto es muy importante, que logremos mentalizarnos en que esto se puede hacer así. Entonces, nuevamente, el hidrograma real es este hidrograma multicolor generado por todas estas precipitaciones, que en realidad no es otra cosa que la suma de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hidrogramas individuales. ¿Sí? Bien, este es el concepto en general. Si tenemos en claro este concepto, podemos empezar a ver ahora, a discutir o a charlar cuál es el método del hidrograma unitario. En realidad, el método del hidrograma unitario, hasta ahora hay alguna pregunta, aparte de la que me hicieron de cuál es cómo se define la unidad. ¿Está claro esto que hemos hecho hasta ahora? Sí, está claro, profesor. Bueno, ¿hay uno solo que me escucha? ¿Hay alguien que quiere entrar o no? No. Bueno, entonces, listo. Entonces, si entendemos esto, podemos ahora tratar de entender cuál es el método del hidrograma unitario. En realidad, el método del hidrograma unitario no hace esto que acabamos de hacer, sino que hace justamente lo contrario. Ustedes me dirán, ¿para qué expliqué todo esto si el método es al revés? Llevo muchos años tratando de explicar el método y no logran muchas veces visualizar esto, de que lo que el método de hidrograma unitario hace es ir de estos hidrogramas individuales, generados todos por precipitaciones de una unidad, ir sumándolos, armando de estos hidrogramas, de estas precipitaciones de una unidad, vamos a esta, y esta genera el hidrograma real. Este es el método de hidrograma unitario. Lo que pasa que lo que he explicado antes es como para que ustedes se den una idea de por qué existe, cuál es la filosofía del método de hidrograma unitario. Entonces, en realidad acá está claro, o al menos lo que hice fue justamente dar vuelta. Acá. O sea,
de esto, que era lo que habíamos visto hasta ahora, yo les digo que el método es justamente al contrario. Lo que el método hace es esto, justamente va desde trabajar con hidrogramas simples, todos generados por unidades de precipitación de una unidad, en distintos delta T, fíjense que acá está en el primero, acá está en el segundo, para llegar a este hidrograma real. Este es el método de hidrograma unitario y esto es lo que ustedes van a lograr hacer en el Excel. Van a generar cada uno de estos hidrogramas unitarios, después los van a acumular, los van a sumar o los van a multiplicar, porque en realidad sumar 1 más 1 más 1 es lo mismo que multiplicar por 3. Y después lo van a sumar cada uno de estos para obtener hidrogramas reales. Esto es lo que ustedes lo que vamos a lograr trabajar. Y este es el concepto del método de hidrograma unitario que muchas veces cuesta bastante entender. Entonces, el método de hidrograma unitario, ya explicado en forma más concreta, lo primero que yo necesito que es determinar este hidrogramita independiente, que es el que venimos hablando hace rato, este hidrograma unitario generada por una precipitación unitaria. Y acá tenés la respuesta a lo que decías recién. Esa precipitación para nosotros en el sistema métrico decimal es de 1 milímetro. Los ingleses usan 1 pulgada, pero puede ser cualquier unidad. Para nosotros lo más cómodo es utilizar una precipitación de 1 milímetro. A ver, fíjense que esa precipitación tiene un valor de 1, está cayendo en el primero acá, y genera este hidrograma unitario. Es lo primero que necesitamos determinar nosotros. También lo que nosotros necesitamos conocer es determinar el yetograma efectivo real. O sea, necesito saber cuál es la lluvia. Si no conozco la lluvia, no puedo dividir la lluvia total en todas estas precipitaciones unitarias. ¿Se dan cuenta? Yo tengo esta que es unitaria, pero necesito conocer esta precipitación real para poder dividir. Es decir, en el primer delta T cayeron 2 unidades, en el segundo delta T cayeron 4 unidades, en el tercer delta T cayeron 3. Ojo, fíjense que dice efectivo acá, porque estamos hablando de precipitación que genera escurrimiento. O sea, esta unidad de genera este hidrograma unitario. Entonces, seguimos trabajando siempre con precipitación efectiva. Cuando conocemos estas dos cosas, ¿qué hacemos? Empezamos el proceso al revés de lo que habíamos visto. Decimos, la lluvia tiene en el primer delta T1, 2 unidades de lluvia, 2 milímetros de agua. Entonces tenemos 2 hidrogramas unitarios, cada uno responde a 1 milímetro, este responde a 1 milímetro naranjado, este responde a 1 milímetro rojo. En el segundo delta T, o sea, delta T2, fíjense, delta T2, delta T2, tenemos también 4 precipitaciones, acá tenemos 1, 2, 3, 4, acá tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos gris, gris más oscuro, medio oscuro y negro, gris clarito, gris más oscuro y negro, las 4 precipitaciones en el segundo delta T, que me generan estos 4 hidrogramas unitarios. O sea, lo estamos repitiendo, en este caso 2 veces, en este caso 4 veces corridas un delta T. Fíjense, está corrido un delta T. Y después viene una lluvia de 3 unidades en el tercer
Entonces, en el delta T3 caen 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, que me generan 3 hidrogramas unitarios, acá, y los 3 están en el tercer delta T. Entonces, conociendo esta tormenta, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una precipitación de 9 milímetros, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hidrogramas unitarios. Los primeros 2 que inician en el delta T1, los 4 siguientes inician en el delta T2 y los 3 siguientes en el delta T3. Después, ¿qué hacemos? A estos dos los juntamos en un hidrograma. Fíjense, acá es sumar estos dos, genera una precipitación de 2 milímetros, que es esta misma que está acá. Y me genera este hidrograma, que es la suma de estos dos. O sea, tenemos una precipitación de doble, me genera 2 hidrogramas unitarios, o el volumen de 2 hidrogramas unitarios, aplicados en el delta T1. De la misma manera, estos 4, que es una precipitación de 4 milímetros, genera 4 unidades de hidrogramas unitarios en el delta T2, que son estos 4 que están acá. Y lo mismo para el tercer caso, estos 3 se suman, me generan una precipitación de 3 milímetros, que genera un hidrograma igual a 3 hidrogramas unitarios en el delta 3. Y si convoluciono, acá esto se llama convolucionar, sumo estos 3, me queda exactamente que este yetograma efectivo real, que es el que tenía acá, me forma este hidrograma real como suma de todos estos hidrogramas unitarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hidrogramas unitarios desplazados cada uno en el primer delta T, otro en el segundo y otro en el tercero. Eso es el concepto y es el trabajo que hace el hidrograma unitario. ¿Alguna pregunta? Porque si entendieron esto, no hay problema, seguimos. Si no, vuelvo a explicar o vuelvo a charlar lo que haga falta. Profesor, es yo importantísimo. Sí. tengo una duda de usted, ¿de dónde saca el dato de la precipitación? En una cuenca real. No, lo pongo yo. ¿Ah? No, supongamos que yo tuviera que aplicar este método en una Sí. tormenta que se produce en una determinada cuenca. Acá. ¿De dónde saco, sí, de qué dato de campo, digamos, tomo para sacar la precipitación total? Digo esto porque no podría ir al pluviómetro y medir el total de la precipitación y dividirlo por la unitaria, sino que porque tengo que restarle lo que sería infiltración y evaporación. Entonces... Sí. A ver, dos cosas. Primero, lo que nosotros estamos haciendo acá, no estamos verificando una tormenta real. Acordate que estamos diseñando y estamos aplicando métodos de diseño, no de verificación de tormentas reales. Cuando vos estás diseñando, vos armás la tormenta en función de distintos parámetros conocidos. O sea, esta tormenta que está acá, vos la has armado, ya vamos a ver cómo se arma o cómo la saca. Justamente cuando hagan el práctico, ahora lo vamos a ir viendo, vos armás esa tormenta porque estamos en una etapa de diseño. Primer concepto. ¿Está claro la diferencia entre una tormenta real y una tormenta de diseño? Sí, sí, sí. Bien. Lo mismo, este método se puede aplicar para una
una tormenta real. Si vos me decís, yo voy a un pluviógrafo, tengo el registro de cómo cayó la tormenta. Bueno, hay distintos métodos para restarle lo que puede haber sido infiltración y evapotranspiración a esa tormenta real. Hay muchos métodos para hacerlo. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, superponer un yetograma de la tormenta real con una curva de capacidad de infiltración, como vimos en la unidad de infiltración. Esto lo van a hacer en la práctica, pero vos superponés esas dos curvas, la del yetograma de precipitación y la curva de infiltración. Lo que te queda por abajo de la curva de infiltración es agua que precipitó pero que se infiltró. Lo que queda por arriba es agua que escurrió, que no tuvo posibilidades de infiltrarse. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Y no podría sacar, por ejemplo, el dato de la sección de aforo? Bueno, si tenés una sección de aforo ya sería un lujo, pero generalmente acá estamos acordate que hemos partido de la base de que no tenés datos de aforo. Perfecto, sí, cierto. O sea, esta situación habíamos dicho que era cuando no tenías datos o cuando tenías una sección de aforo con pocos datos y no te sirve como para trabajar en forma estadística. Si justo esa sección de aforo te midió bien esa lluvia y no las otras, bueno, pero es una circunstancia muy particular. En general, esto es para cuando no hay datos de registro del caudal de este hidrograma real. Perfecto, sí, sí. Gracias. Claro. Sí, sí. Y en realidad, como nosotros trabajamos en milímetros, cualquier precipitación de esta, nosotros la podemos transformar en sucesivas precipitaciones de la precipitación que cayó en el primer delta T, en este caso de 2, en el segundo delta T de 4 y en el tercero de 3. A ver, pueden ser 2,5 en vez de 2, o pueden ser 5,5, 5,5. Acá lo he hecho simplificado, decir 2, 4 y 3, pero cualquier valor. Lo importante de esto, que ya vamos a ver, es que para que se cumpla el hidrograma unitario tiene que cumplirse algunas condiciones y justamente esto que yo estoy mostrando acá es una, que cuando nosotros consideramos una precipitación de 1 milímetro me genera un hidrograma unitario, un hidrograma que lo llamamos unitario. Pero si la precipitación es de 2 milímetros, el hidrograma que me genera es 2 veces el hidrograma unitario. Ese es uno de los primeros criterios de aplicación del método hidrograma unitario, si no, no podría trabajar. Son simplificaciones que se hacen, pero ese es uno. Entonces, mientras nosotros tomemos la precipitación de 1 milímetro, cualquier yetograma que tengamos lo podemos dividir en precipitaciones de 1 milímetro, de 2, 2,5, 2,8. En realidad lo que tenemos que hacer es conocer este hidrograma, y si esto en vez de ser 2 es 2,5, acá me va a quedar un hidrograma 2,5 veces el hidrograma unitario. Si este valor es 2,5, acá va a ser 2,5 hidrogramas unitarios. ¿Está claro? Sí, sí, está claro. Bien. Entonces, este es el método de hidrograma unitario general, este es el concepto que muchas veces no queda claro. Es interesante después, yo le subo esta presentación, que lo vuelvan a ver y vuelvan a ver los gráficos en detalle y van a ver cómo se va armando la metodología. Y lo que nos queda hacer ahora es decir, justamente nos queda esto. ¿Qué forma tiene este hidrograma unitario? Pues yo dije que tenía una precipitación de 1 milímetro, que generó un hidrograma unitario, pero no sabemos qué forma tiene, cuál es esta formita, que sería lo que nos falta conocer de esto.
Pues ya sabemos que esto es 1 milímetro, ya sabemos que esta es la tormenta real que la dividimos, ya sabemos que los sumamos, que los multiplicamos, que los volvemos a sumar, pero lo que nos falta saber es cómo hace este milímetro de lluvia para transformarse en este hidrograma unitario. Esa transformación de lluvia efectiva a hidrograma, cómo pasar de precipitación a caudal. Esto es lo que nos está faltando hasta ahora que no hemos visto. Entonces, el método del hidrograma unitario, volvamos al principio, recordemos que decía, la modelación del proceso lluvia-escorrentía se basa en aplicar a una cuenca una lluvia de diseño, determinar la precipitación efectiva, o sea, la que genera escurrimiento, y calcular el hidrograma de salida o escorrentía. Eso habíamos dicho que era el proceso lluvia-escorrentía. Entonces, veamos cómo lo hace el hidrograma unitario este proceso. Dice, la lluvia de diseño es una precipitación de 1 milímetro. Es esta precipitación de 1 milímetro. Esta que está acá. Fíjense, esto tiene 1 milímetro. Esa precipitación la consideramos efectiva. Acá decía determinar la precipitación efectiva. Bueno, en el método unitario, esta precipitación de 1 milímetro la considera efectiva. Ya vimos que si tenemos una precipitación real o una de diseño, vamos a tener que sacarle la infiltración o la evapotranspiración para que nos quede este yetograma efectivo. Después, acá dice, aplicado en una cuenca. La condición es que ese milímetro que cayó lo consideramos uniforme en toda la cuenca. O sea, cayó una altura de 1 milímetro en toda la cuenca parejito. Eso quiere decir uniforme en toda la cuenca. Es lo mismo que habíamos considerado en los hidrogramas elementales, que hablábamos de que la lluvia caía pareja en toda la cuenca infinita esa que teníamos. Bueno, acá también consideramos que esa lluvia es uniforme en toda la cuenca. Si nosotros pensamos, vamos a ver que en la unidad de precipitación vimos en el último tema la metodología de Thyssen, el método de la isoyeta, que lo que hacía era justamente en función de tener 3 o 4 pluviógrafos o pluviómetros, lo que hacían era calcular cuál era la precipitación media o uniforme en toda la cuenca. Justamente esas metodologías es para considerar de la lluvia puntual que cae en distintos pluviógrafos, transformarla en esta lluvia uniforme. Por eso es que aparecen o que aprendimos esos métodos. Y lo otro es que la duración de la tormenta es un delta T. Fíjense que consideramos que esa lluvia dura un delta T. ¿Por qué un delta T? Porque nosotros vamos a dividir el yetograma total en varios delta T con varias unidades de precipitación. Entonces, 1 milímetro de altura, un delta T, genera un hidrograma unitario, que es esto que está acá. 1 milímetro de altura, un delta T, un hidrograma unitario. Entonces, esto es exactamente lo mismo. 1 milímetro de precipitación, que dura un delta T, genera este hidrograma unitario que está acá abajo. Ese es el concepto. Entonces, aprendérselo como el Padre Nuestro. ¿Qué es el hidrograma unitario? El hidrograma producido por una precipitación de 1 milímetro efectiva que dura un delta T y que cae en forma uniforme en toda la cuenca. Esas 4 condiciones sí o sí las tienen que saber así tipo versito. Bien. Volvemos a tener, hasta ahora, en realidad no
mejorado para nada la situación de decir qué forma tiene este hidrograma. Podemos hablar la precipitación de 1 milímetro, que dura un delta T, que me genera un hidrograma unitario, pero no hemos dicho nada de qué forma tiene. Bien. En realidad, hay muchas formas o varias metodologías para calcular el hidrograma unitario. En realidad, a ver, todas las metodologías, todo esto queda exactamente igual. Toda esta definición queda igual. Lo único que cambia es la forma que le da cada metodología a este hidrograma unitario. ¿Está claro? Todo lo demás es exactamente igual. Entonces, fíjense, tenemos el hidrograma unitario de Schneider, que es este que está acá arriba, tiene esta forma, y dan estas fórmulas para calcular las distintas partes del hidrograma unitario. Tenemos el hidrograma triangular del Bureau of Reclamation de Estados Unidos, que es este que está acá. Me dicen por distintas fórmulas, me dicen, en este caso el hidrograma, fíjense, es un triángulo directamente. Ni siquiera tiene una forma de hidrograma, como hemos estado viendo antes. Este directamente es un triángulo, así. Tenemos el hidrograma triangular de Teme, que es este que está acá. También me dan distintas fórmulas para calcular las distintas medidas que tiene este hidrograma, o sea, para definir la forma del triángulo. Tenemos el hidrograma adimensional del Servicio de Conservación de Suelo, que es este que está acá. También, fíjense que acá esto es caudal pico sobre el caudal pico, entonces me da los distintos valores que tengo para ir graficando este hidrograma. Este hidrograma. Tenemos otro hidrograma unitario en función de la onda cinemática y tenemos otro hidrograma unitario en función de lo que se llama el tránsito de avenida, que en muchos lugares aparece o es similar, no es igual, al hidrograma de Clark, que es esta metodología que está acá. Entonces, a no confundirse, el método de hidrograma unitario conceptualmente es este. Lo único que hacen estos métodos que están acá, todos estos métodos, lo único que hacen es definirme la forma que tiene este hidrograma acá. Una vez que yo tengo esta forma, todo lo demás es igual. Si acá es un triángulo, todos estos van a ser triángulos. Estos van a ser triángulos y este hidrograma real va a terminar siendo una especie de triángulo, porque cuando sumamos triángulos no lo sumamos. Pero todos estos van a ser triángulos. Si uso el adimensional, todos estos hidrogramas unitarios van a tener esta forma. Todo este hidrograma unitario va a tener esa forma y todos estos van a tener la misma forma. Entonces, no confundamos el método, el concepto general, como cómo se determina la forma que tiene este hidrograma. La forma que tiene se determina por alguno de estas metodologías. Nosotros vamos a utilizar la metodología del hidrograma unitario de tránsito avenida o Clark. Vamos a explicar. Yo lo voy a hacer el comentario general básico, pero vamos y en la práctica van a tener el desarrollo completo. Entonces, importante, cosa que la he dicho, pero es importante que la repita. Hay dos condiciones en las cuales lo van a ver en la teoría, para aplicar el método o dos pautas básicas. Primero, si esta precipitación de 1 milímetro me generó este hidrograma unitario, una precipitación de 2 milímetros
me genera un hidrograma unitario 2 veces más grande. Esa es la primera condición. Después, si esta precipitación en el primer delta T me genera un hidrograma que nace en el primer delta T, esta precipitación que está en el segundo delta T me genera un hidrograma que aparece en el segundo delta T. Cuando yo combino esas dos condiciones de 2 veces más que esté corrido en el tiempo, en el segundo delta T o en el tercer delta T, combinando todas esas superposiciones que tengo, logro definir el hidrograma real. Entonces, veamos ahora el hidrograma unitario por tránsito de avenida o claro. Vamos a ver la cuenca. ¿Sí? En la cuenca hemos dicho que le vamos a aplicar un hidrograma unitario, quiere decir que vamos a aplicar una precipitación de 1 milímetro, uniforme en toda la cuenca, o sea, cae 1 milímetro de agua en toda la cuenca, y cae 1 milímetro durante un delta T. ¿Cómo calculo ese delta T? Primera pregunta que no me han hecho, pero que debemos definir. Nosotros podemos recordar lo que es el tiempo de concentración. Ya lo vimos recién, lo comenté recién. El tiempo de concentración es el tiempo que tarda la gota que cae más lejos en llegar hasta la sección de control, que está acá. Ese tiempo que es de acá hasta acá, si nosotros hicimos una suposición el otro día, de decir que si considerábamos que la velocidad de traslado era constante, nosotros consideramos que la velocidad en que se traslada es constante, la distancia que recorre esta gota es la longitud del cauce principal. Y la longitud del cauce principal habíamos dicho que era el cauce de mayor longitud. Entonces, si la gota que más tarda es la que viene por el cauce principal y nosotros consideramos que la velocidad a la que se movió es constante, podemos calcular el tiempo de concentración que tiene la gota de llegar desde acá hasta acá. Ese tiempo de concentración habíamos visto que se calcula en función de fórmulas empíricas. No hay porque en realidad la gota en una cuenca real, ¿qué pasa? Acá tiene una cierta velocidad que puede depender de la cantidad de agua que cayó, del ancho del canal, del tipo de suelo, si hay piedra, si no hay piedra, si hay vegetación. Después ese cauce puede cambiar el tipo de suelo, capaz que se encuentra roca en el tránsito, o sea, la velocidad no es constante a lo largo de este cauce principal. Entonces, el hecho de asumir que tiene una velocidad constante no es una simplificación menor. ¿Por qué la podemos asumir? ¿Por qué decimos, bueno, mira, la asumimos? Primero porque no nos queda mucha otra opción, porque si no, no podríamos casi trabajar, porque las condiciones reales de una cuenca son muy variables y sería imposible calcular ese tiempo que se demora la gota por fórmulas hidráulicas, aplicando Saint-Venant, en donde directamente tenemos ecuaciones casi imposibles de resolver. Entonces, lo que nosotros decimos es, en esta parte alta de la cuenca, la lluvia que cae es chica, es poca, se ha juntado poca agua porque recién empieza el cauce. Se ha juntado nada más que el agua que ha caído acá. Entonces, si el agua que ha caído acá
la velocidad. Normalmente para caudales chicos la velocidad tiende a ser chica. Pero la pendiente que hay en estas grandes, en estas partes de las cuencas son normalmente las más fuertes, las pendientes pronunciadas. Las pendientes pronunciadas hacen que la velocidad aumente. Entonces la velocidad en esta zona se ve aumentadas por las pendientes y disminuidas por los caudales chicos. A medida que vamos hacia abajo y vamos hasta el otro extremo, en esta parte las velocidades tienden a ser mayores porque el caudal que escurre en esta zona es mayor porque se ha juntado el agua de toda la cuenca. Pero tiende a disminuirse porque las pendientes en estas zonas bajas son mucho menores que en la parte alta. Entonces, en esta zona, la velocidad tiende a ser más baja por las pendientes bajas y tiende a aumentarse por el caudal. Justamente al contrario de lo que había acá. Entonces, como acá una la aumenta y la otra la tiende a bajar y acá al revés, esa simplificación de considerar que la velocidad es constante a lo largo de todo el cauce tiene cierta razonabilidad. E insisto, si no hiciéramos esa suposición, no podríamos trabajar prácticamente. Entonces, el tiempo de concentración dijimos que si la velocidad es constante es el tiempo que tardó la gota de recorrer el cauce principal, todo desde este punto hasta este punto. Desde acá arriba hasta la sección de control. Ese tiempo de concentración habíamos dicho que se calcula en función de fórmulas empíricas, fórmulas que se sacan de los libros de hidrología, no hay una fórmula deducida matemáticamente, todas tienen cierta estudio estadístico atrás, porque justamente pues, como son empíricas, están basadas en estudios de ensayos y de mediciones de valores concretos, de cuencas de pilotos, en donde se tiene conocido la longitud del cauce principal, se conocen los tiempos de recorrido, hay secciones de aforo, o sea, son todas cuencas pilotos en donde, de acuerdo a muchas lluvias caídas y a los distintos tiempos de concentración que se han medido, a los distintos tipos de suelo, a los distintos pendientes, se define una fórmula para el tiempo de concentración. Lo que nosotros corresponde que hagamos cuando estamos estudiando una cuenca, la primera pregunta es decir, bueno, ¿qué fórmula de tiempo de concentración utilizo? Insisto, las fórmulas las tenemos que ir a buscar a los libros de hidrología o de diseño hidrológico y vamos a encontrar capaz que 7, 10, 15 fórmulas. Lo que en cada fórmula tiene al lado es una explicación de cómo son las cuencas donde fue deducida o cómo es la cuenca a la cual esa fórmula debe ser aplicada. Si es una fórmula para una cuenca urbana, si es una fórmula para una cuenca de montaña, si es una fórmula para una cuenca de llanura, si las cuencas tienen selvas, si las cuencas son áridas y tienen suelo pedregoso, o sea, cada fórmula ha sido deducida para distintos tipos de cuencas. Nosotros tenemos que identificar nuestro tipo de cuenca y buscar en esa página o en esa cantidad de fórmulas cuál es la que mejor se adapta a nuestro caso. Entonces, ya tenemos el tiempo de concentración, tenemos el cauce principal. Lo que nos queda por hacer es decir, bueno, ¿cuál es el delta T que voy a considerar? Porque fíjense que hasta ahora, ya hemos dicho, la precipitación de 1 milímetro que dura un delta T, pero hasta ahora no sabíamos cuál era ese valor delta T. Entonces,
Ese valor de delta T, normalmente, por una cuestión de, o sea, el método del gramo unitario, cuando lo lean, dice que tiene que ser, primero, el delta T menor que el tiempo de concentración. Y en realidad tiene que ser entre 4 y 8 veces el tiempo de concentración. Fundamentalmente, esto se busca para que si nosotros toda este tiempo de recorrido y esta distancia la dividimos en 2 o 3 partes nada más, me van a quedar espacios muy grandes para estudiar y la precisión del método de hidrograma va a ser muy, muy baja. Y si lo dividimos en más de 8 espacios, el trabajo realmente es muy grande, porque hay que determinar varias cosas, que es lo que van a hacer en la práctica, y en realidad no tiene mucho sentido tampoco aplicar más de esa, porque no se gana en precisión trabajando con más, con una división del tiempo de concentración o con un delta T más chico. Entonces, lo que se hace es el delta T igual al tiempo de concentración entre 4 y 8 partes, dividido entre 4 u 8, entre 4 y 8. ¿Cuál adoptamos? Porque me dice, bueno, el tiempo de concentración es de 1 hora, supongamos. Puedo adoptar, o el tiempo de concentración 1 hora, puedo adoptar, si lo divido por 4 me da un delta T de 15 minutos, si lo divido por 8 casi me da un delta T de 7 minutos y pico. En realidad, el delta T que voy a adoptar depende fundamentalmente del tipo de lluvia a lo cual nosotros se genera en la zona donde estemos trabajando. Donde esté esa cuenca, donde vayamos a aplicar este diseño, hay un tipo de lluvia predominante. Por ejemplo, en Mendoza, las lluvias que generan escurrimiento y generan las crecientes importantes para aplicar el método de lluvia correntía, son las precipitaciones que caen en verano, que nosotros conocemos como tormenta de verano, como la que tuvimos hace 15 días en Mendoza, en plena ciudad, que generó escurrimientos y crecientes muy importantes en todas las calles, inundó todas las calles. Son tormentas de verano que normalmente son producidas por, se llaman lluvias convectivas, son producidas por nubes tipo cumulonimbus, que muchas veces traen granizo, como la del otro día, y esas tormentas, si uno las estudia, normalmente va a encontrar que son tormentas que duran en general entre 45, entre media hora y 1 hora, con promedios de 45 minutos. Abarcan muy poco espacio, en el espacio abarcan muy poca área. En particular la del otro día, realmente lo que tuvo de excepcional es que abarcó una cuenca muy grande, porque prácticamente llegó desde el Parque General San Martín hasta el aeropuerto El Plumerillo, en el observatorio del aeropuerto. Realmente cubrió una cuenca muy grande, no es común que pase eso. Y esas tormentas para Mendoza han sido estudiadas por el INA y han generado los que se llaman las curvas IDF, en donde para distintos tiempos de retorno, para distintos tiempos de recurrencia y distintas duraciones de las precipitaciones, o sea, la precipitación puede durar 45 minutos, 1 hora, para distintos tiempos de recurrencia. Por ejemplo, si es un camino, una sequía, le voy a poner un tiempo de recurrencia de 2 años. Si es un colector de un barrio, 10 años. Si es un colector aluvial mucho más grande de una ciudad, 25 años. Eso ya lo vimos, que depende de la importancia de la obra o el tamaño de la obra o el peligro que
que pueda generar, los daños que puedan generar la rotura de la obra, el tiempo de recurrencia es mayor. Entonces, en función de todo eso, adoptamos la intensidad de la precipitación. Ahora, que volvemos al tema del tiempo del delta T. Calculo ese delta T y si estoy hablando de tormentas que en total duran 45 minutos, no sería lógico tomar precipitación, o sea, tomar delta T de 20 minutos, 30 minutos, porque directamente tendría solamente 2 delta T, que la lluvia duró 2 delta T. Si estamos diciendo que tiene que durar, tenemos que dividir el estudio en el tiempo de concentración dividido entre 4 y 8, lo razonable es decir, bueno, si es una precipitación que en total dura 40, 60 minutos, voy a tomar delta T del orden de los 5 o 10 minutos. Entonces, jugando entre esa duración que depende del tipo de tormenta y el valor del tiempo de concentración, elijo si uso 4, 5, 6, 7 u 8 partes en las que voy a dividir el tiempo de concentración, para que el delta T responda al tipo de tormenta en el que yo estoy trabajando. Obviamente, si estoy trabajando en una tormenta de Buenos Aires, que suelen durar un día, 2 días, no voy a elegir delta T de 10 minutos, porque directamente voy a tener, si dura 24 horas por 10 minutos, voy a tener más de 60, de 24 por 6, tengo como 130 delta T. Es imposible trabajar si estamos diciendo que el tiempo de concentración lo tenemos que dividir entre 4 y 8. Entonces, si es una tormenta de 24 horas, trataré de que el delta T sea de 2 o 3 horas, cosa de que dividiendo el tiempo de concentración entre 2 o 3 horas, en definitiva lo estoy dividiendo entre valores entre 4 y 8. Entonces, el delta T que adopto es el tiempo de concentración dividido un número entre 4 y 8 que responda a que me representa bien la tormenta que estoy trabajando. Supongamos que nosotros tenemos, en este caso, hemos dividido el tiempo de concentración en 6 partes. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Y hemos trazado lo que se llaman las líneas isócronas. Ya dijimos recién cuando vimos la cuenca ideal que las líneas isócronas eran las que tenían igual tiempo de traslado desde este punto hasta acá, de esta línea 5 hasta esta línea de 4, igual tiempo por el cauce de esta línea de 4 a esta línea de 3, y así sucesivamente. Todas estas líneas tienen igual tiempo de tránsito. ¿Y cuál es el tiempo de tránsito desde esta línea de 1 hasta acá? Es igual al delta T, porque hemos dividido al tiempo de concentración en 6 partes. Entonces, el tiempo de concentración dividido 6, esto es delta T, esto es delta T, esto es delta T, delta T, delta T y delta T. Entonces, en este caso, el tiempo de concentración lo dividimos en 6 partes. Vamos a dibujar 6 líneas isócronas. ¿Y cómo dibujo esas líneas isócronas? Si dijimos que el tiempo de concentración, o sea, lo que demora de llegar desde acá por el cauce principal hasta este punto es el tiempo de concentración a lo largo del cauce principal, porque la velocidad era constante, dividir el delta T en 6 partes es lo mismo que dividir la longitud del cauce principal en 6 partes. Si divido el cauce principal en 6 partes, puedo medir desde este punto, supongamos, el cauce principal mide 8 kilómetros. Lo divido por 6, me da 1 kilómetro 300. Entonces puedo dibujar a lo largo del cauce principal 1,3 kilómetros. Pero también puedo dibujar
por acá y por este brazo 1,3 kilómetros. Por los distintos brazos puedo dibujar 1,3 kilómetros, uno de esos puntos y tengo la isócrona número 1. Después, desde acá, marco 1,3 kilómetros hasta acá, por acá 1,3 kilómetros hasta acá, y por este 1,3 kilómetros por acá. Uno de esos puntos y me queda la isócrona 2. Y así, sucesivamente, dibujo todas las isócronas. Entonces, he determinado el tiempo de concentración por fórmula. Lo he dividido por un número entre 4 y 8, en este caso 6. Lo he hecho, he dicho que como la velocidad es constante, esa gota que demora el tiempo de concentración en llegar a la sección de control recorre el cauce principal. Divido el cauce principal también en 6 partes y en función de esas distancias dibujo las líneas isócronas. Con eso ya tengo para aplicar el método de tránsito de avenida. El método de tránsito de avenida en realidad lo que hace es un balance de caudales en esta sección que está dibujada acá, en esta primera, entre la primera isócrona y la sección de control. Ojo, no confundan, siempre el balance de caudales se hace en esta primera sección. ¿Y cuál es el balance que se hace? El balance del agua que ingresa menos la que egresa, este ingreso menos lo que egresa, en caudales es igual a la variación de almacenamiento. O sea, si el agua que ingresó por acá es distinta a la que salió, es porque algo de agua quedó almacenado en la cuenca, o si el agua que sale es más que la que ingresó, es porque parte de esa agua que había quedado almacenada en huecos, pozos, etcétera, o frenada, salió por la unidad de tiempo para que sean caudales. Entonces, esta ecuación de balance de caudales es el agua que ingresa a este área menos el agua que egresa de este área es igual a la variación de volumen respecto al tiempo, para que sea un caudal. A ver, recordemos que acá también vamos a trabajar por delta T, a pesar. Entonces, habíamos dicho que el hidrograma unitario era una precipitación de 1 milímetro. O sea que ya tenemos lo que llovió en toda la cuenca fue 1 milímetro efectivo, parejito, uniforme en toda la cuenca, y que esa lluvia duró un delta T. ¿Está claro? Entonces, en este área que está acá, en esta área que está acá celeste, en el primer delta T, ¿cuál fue el agua que ingresó? El agua que llovió en esta parte, porque justamente estamos diciendo que llovió y que la lluvia dura un delta T. En el primer delta T, el agua que ingresó a este área es lo que llovió sobre este área. ¿Está claro? En el segundo delta T, ya no llueve más, porque dijimos que la lluvia dura un delta T. Supongamos que el delta T son 5 minutos o 10 minutos. En los primeros 10 minutos llovió acá arriba y dejó de llover. En los segundos del 10 minutos, el agua que cayó en este área, en los primeros 10 minutos, toda esta agua o parte de esta agua salió. Y este agua que cayó acá se corrió e ingresó a esta área. Y volvemos a hacer el balance en este área. Lo que ingresó en el segundo delta T, que es el agua que cayó acá, que se corrió para abajo. Lo mismo que en el hidrograma unitario original que vimos en el simplificado. Parte del agua que había caído en el primer delta T se quedó almacenada, este es delta S, y parte salió, que es lo que a mí me interesa, el egreso de agua,
la escorrentía. En el segundo delta T, todo el agua que cayó acá entró y se hace otra vez el balance. En el tercer delta T, el agua que cayó acá en esta zona, en este tercer isócrono, se corrió para acá en el delta T anterior y se corrió para acá en el delta T. En los primeros 10 estaba acá, en los segundos 10 cayó acá, en los terceros 10 minutos cayó acá. Vuelve a hacer el ingreso a este área, el agua de la tercera isócrona, y volvemos a hacer el balance en esta zona, y así sucesivamente hasta que llega el agua que cayó acá. En el sexto delta T, el agua que cayó acá se va a haber corrido acá los primeros 10 minutos, en los primeros 10 minutos cayó acá. Los segundos dejó de llover, se corrió para acá, a este área. En los terceros se corrió para acá, en los cuartos se corrió para acá, en el quinto se corrió a esta parte y en el sexto entró en este área. Y volvemos a hacer el balance en este área. Como en este área, a medida que ha ido entrando y saliendo agua, ha habido un almacenamiento de agua, a pesar de que ya no sigue viniendo agua de arriba, porque ya llegamos al sexto delta T, seguimos calculando porque tenemos que tiene que terminar de escurrir toda este agua que se quedó almacenada acá. Obviamente el hidrograma va a empezar a disminuir porque ya llegó todo el agua. Es el mismo concepto que vimos anteriormente. Cuando llega todo el agua, o sea, cuando llega el tiempo de concentración, el hidrograma ha llegado a su máximo o cerca y empieza a disminuir porque ya no hay más aporte de agua desde arriba. Entonces, este balance, que ya van a ver el ejercicio para entenderlo mejor, es un balance de ingresos y de egresos de esta área celeste, y la diferencia entre lo que ingresó y lo que egresó es una variación del almacenamiento del agua que quedó retenida acá. En realidad, para hacerlo un poco más claro y poder dibujar ese hidrograma, porque a lo que a nosotros nos interesa, ¿cuál es de todo esto? Y es el ingreso, que el ingreso, ya dijimos, es la lluvia que cayó en distintos lugares. Por eso es justamente un método de lluvia escorrentía, porque el ingreso I es lo que cayó, es la precipitación que cayó en las distintas isócronas. Y el egreso es la escorrentía, o sea, es lo que está saliendo, lo que yo estoy buscando. Es cuánta agua sale por acá. Es lo que a mí me interesa justamente calcular. Entonces, lo que se hace, esta fórmula es la otra que tienen que saber, esta deducción de memoria, la tienen que saber hacer. Yo les dije que solamente había dos fórmulas que les pedía que supieran de memoria, la del índice de compacidad y esta. Entonces, esta deducción la van a ver en detalle en la práctica, pero tienen que saber hacerla. Entonces, el agua que ingresa, en realidad vamos a ver que para cada delta T, vamos a ver cuánto está ingresando al principio de delta T y cuánto está ingresando al final del delta T. O sea, cómo varía a lo largo del delta T esa precipitación. En realidad, cuando estemos haciendo el trabajo, vamos a ver que esta precipitación no varía, porque nosotros normalmente a la precipitación dentro del delta T, fíjense que lo tomamos constante, o sea, es 1 milímetro que duró un delta T, o sea que el ingreso del principio del delta T y al final del delta T es el mismo, no hay variación entre esta inicial y final. Después, por eso esto se va a simplificar. Pero sí hay variación en la salida al principio del delta T y al final del delta T, porque fíjense que si nosotros consideramos este sea el delta T, para hacerlo más grande, fíjense que al principio tiene un valor y al final tiene otro valor distinto. O sea, si hay
variación entre lo que estaba saliendo al principio del delta T y lo que está saliendo al final del delta T. Hay una variación. No en la precipitación, pero sí en el hidrograma. Y justamente cuando empecemos a ver en el primer delta T, ¿qué pasó? ¿Cuál es? ¿Qué agua está saliendo al principio del primer delta T? Cero, porque estamos acá en el punto cero. Entonces, esa es la forma que ya vamos a ver, tenemos para empezar este desarrollo, porque fíjense que una vez que hagamos todo el desarrollo matemático, vamos a llegar que el agua al final del delta T es igual a un coeficiente C1 de la intensidad, un coeficiente C2 del agua que estaba ingresando, o sea, el agua que estaba saliendo al principio del delta T. Es egreso y es inicio del delta T. Entonces, lo que sale al final es igual. Aparte, una parte de la lluvia más una parte de lo que estaba entrando al principio. Pero si nosotros consideramos que en el primer delta T el principio es cero, este término para el primer delta T, este agua inicial es cero, todo esto es cero, y esto lo conocemos, la intensidad lo conocemos y el C1 es un cálculo matemático. O sea que ya podemos dibujar, sabemos que el primer valor es cero y ya podemos calcular con este EF el valor que va a tener acá al final del delta T. ¿Qué pasa cuando analizamos el segundo delta T? ¿Cuánto está entrando al principio del segundo delta T? Lo mismo que está saliendo al final del primero, o sea, ya conocemos este valor y calculamos el siguiente. Cuando calculemos el tercer valor, conocemos este valor y calculamos el siguiente y ya podemos calcular el diagrama completo. Entonces, esta metodología es la que vamos a usar, es la que van a hacer el trabajo práctico. Esta fórmula la tienen que saber deducir completa. Y lo van a terminar de sacarse todas las dudas cuando logren hacer el ejercicio. Y traten de mirar, yo les voy a subir este apunte ahora, traten de mirar este esquema, cómo van a ir haciendo estas distintas partes, determinar el hidrograma unitario por método de tránsito de avenida, determinar el yetograma efectivo, como una lluvia, menos la infiltración, van a trabajar para distintas precipitaciones, 2, 4, 3, etcétera, lo van a sumar y de esa forma van a lograr definir el hidrograma real. Bien. Es bastante pesado este concepto. Hay que darle un poquito hay que madurarlo un poquito y tratar de ir siguiendo este esquema que yo les he dado con lo que van haciendo en el trabajo práctico para que lo puedan entender bien. Normalmente saben hacer las cuentas, saben calcularlo muy bien, pero el concepto de qué es cada cosa les cuesta tenerlo, así que les pido que lo vean, lo vayan viendo con el esquema ese que les di, que pregunten cualquier duda que tengan o lo que haga falta para que puedan aprobar la evaluación, que es una evaluación en la parte práctica nada más. Pero en el examen final, si les toca esta bolilla, es un tema que hay que saber sí o sí. No es un tema que normalmente puedan pasar a aprobar la materia si no saben este tema. ¿Alguna consulta? No, profe. Gracias. Bueno, Mariana, este ya está subido entonces este práctico.
No me escucha. Bueno, perfecto. Cualquier cosa me consultan por WhatsApp, por mail, o nos juntamos en una hora de consulta virtual, no hay ningún problema. Nos estamos viendo. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias.